Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ya con el corazón inflamado, pues mal camino vas a llevar, ¿no? No vas a tener suficientes UBIs como para que te puedan sacar adelante, ¿no? Y, por supuesto, si con ese corazón nervioso, por supuesto que te va a afectar mucho a ese estómago y ese intestino, precisamente porque ese conflicto que tú mismo estás irradiando, pues va a ir en contra tuya para machacar directamente tus puntos más flojos, ¿no? Como es ese sistema digestivo. Entonces, por ese gran nerviosismo, eso va a hacer que pues, vas a masticar mucho más rápido, en fin, y de eso ya hemos hablado muchas veces, y creo que en ese sentido no merece más la pena que te cargue la cabeza en ese sentido. Pero claro, para llegar a lo que estamos llegando, pues un buen estudiante de ciencias políticas, ya digo que pues tienes muchísimo mérito, porque la verdad te espera un camino bastante arduo. ¿Quién es el que, de ser un político malo, o un político que no cumple su función, o por lo menos ya que ha entrado en conflicto porque ha dicho una serie de cosas y luego no las ha cumplido? Vamos, quiero decir que ha pintado muy bien todo, pero luego pues ha desviado ese río como mejor le ha venido en ese momento, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el pionero? El que rompe ese, digamos, ciclo o ese círculo vicioso y es capaz de dar toda esa trayectoria y cumple con su honor, su honestidad y su trayectoria. Entonces, ¿quién es el que rompe eso? Pues, lógicamente, es el pionero. Y entonces, ese pionero, lógicamente, bueno, en primer lugar, pues va a ser como algo muy extraño, ¿no? Muy extraño porque, a diferencia de otras personas, otros políticos malos, pues este va a pensar más en el futuro y no va a pensar en el presente. Significa que va a hacer toda su gracia, digamos así, toda su profesionalidad y toda su honestidad, no la va a dar para recibir medallitas, por ejemplo, en ese sentido, sino que lo va a transmitir hacia generaciones para que su pueblo o su país o incluso el mundo entero, pues esté mucho mejor, incluso hasta que él haya muerto, ¿no? Quiere decir que esa semilla incluso ha muerto pues para, lógicamente, que crezca un árbol bien vigoroso, ¿no? Y que aunque él ya no puede disfrutar de la sombra, pero por lo menos haya estado, ¿no? Entonces, desde luego que la política, tienes mucha, o la ciencia política, tienes muchísimo mérito. Te compadezco por tu gran sufrimiento que vas a tener. Desde luego que es la técnica que más piensa en el presente. Eso es lo que yo creo. Quizá esa pueda ser una pequeña equivocación. Eso tú sabrás y con el paso de los años tú te irás dando cuenta, ¿no? Pero luego es más complicado y es más difícil, también es cierto, ¿no? Pero ya después te puedo comentar que, independientemente de la política, yo veo que un país civilizado y un país no civilizado resulta que, o la diferencia que yo veo es que el primero, el civilizado, es precisamente ese país en cuyo, digamos, va transcurriendo toda su vida social, sobre todo a través de sectores civiles. Quiero decir que en un tanto por ciento muy elevado, digamos un 70%, pues está dirigido por sociedades civiles, por sectores profesionales, perfectamente cumpliendo con cada una de sus responsabilidades. Entonces, la otra parte es la que está dirigida pues, por esos políticos o por ese gobierno, digamos así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que precisamente esos científicos, digamos así, o esos sectores científicos profesionales, por supuesto que creo yo que no les interesa absolutamente la política para nada. Sin embargo, vosotros sí que necesitáis a estos sectores profesionales precisamente porque científicos, porque ellos son, a través de sus pequeños grupos reducidos, a través de sus sociedades civiles, os van a emanar, os van a informar precisamente para que vosotros precisamente podáis tener un gobierno mucho más sencillo, mucho más informado y, por supuesto, el pueblo mondo y lirondo,
que el pueblo somos todos, va a funcionar de una forma mucho más civilizada. Pero ahora bien, al igual que te mando esta carta para ti, podemos decir, y en eso yo me podría incluir como pues, parte integrante pues, de un sector muy determinado, ¿no? En este caso, pues yo me dedico, como tú bien sabes, pues, a intentar que mi pequeño círculo pues, se encuentre en la mejor salud posible, o en la ciencia, más que ciencia, pues, o en el arte de curar, ¿no? Y sobre todo en el arte de que intentar por lo menos que la gente no caiga enferma o prevenir una serie de cosas para que precisamente tú, en ese sentido, puedas hacer mejor las ideas que tú creas conveniente o las ideas que has manifestado a una serie de gente cuando tú has ido a pedirle su voto y en el fondo eres su representante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría si un sector científico o muchos sectores científicos pintando de una manera u otra, pues cayésemos en una dictadura científica, estupendamente bien pintada? Pues eso ya es peor que una dictadura militar o una dictadura religiosa o una dictadura de lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente si a través de ese sector que ya está contaminado a ti te llega información pues equivocada o incluso pues te llegas a mezclar en ese sentido, tú a mí dime qué es lo que va a pasar en ese sentido, ¿no? Desde luego, ya con esto voy a terminar porque no quiero cansarte demasiado. Yo como persona que solamente puedo estar especializado en un tema muy determinado y no entiendo de absolutamente ni la cantidad de datos que tú estás estudiando en tu facultad, pero lo que sí entiendo es que eso lo tengo claro, ¿no? Que como españolito de a pie, la diferencia que yo veo y me gustaría, y así te expreso, hombre, si algo me tienes que decir, pues me lo puedes decir porque yo te lo agradezco y así de paso, pues incluso sé más cosas, ¿no? Pero que es importante, yo entiendo sobre todo la diferencia entre un país de la inmensa, inmensa mayoría, un país civilizado, significa, yo lo entiendo, en que, digamos así, ¿no? Más del 70% está, digamos, gobernado por una sociedad civil a través de muchas pequeñas sociedades profesionales que precisamente ayudan, en ese sentido, a ese resto de políticos entre los cuales tú te informas, precisamente para facilitar esa función tan difícil, tan complicada y tan técnica incluso, para que tu trabajo sea pues, más llevadero y, por supuesto, tú estés mucho mejor y la inmensa mayoría del pueblo pues, esté pues, mejor también, ¿no? Un país incivilizado pues, es precisamente, pues, yo lo entiendo pues, al revés, ¿no? Un 70% está llevado, digamos así, un 70% pues, por el gobierno, ¿no? Y un 30% a través de sociedades civiles. Entonces, como tú comprenderás, yo creo que ahora como estudiante y muy pronto ya como incluso político, incluso gobernante nuestro, tú creo que tendrás que estar perfectamente orientado, perfectamente informado sobre esas sociedades científicas profesionales que son las que te van a ayudar perfectamente. Entonces tú estarás estupendamente bien, ya no se te va a inflamar ese corazón, ese intestino tampoco va a estar, vas a estar mucho más feliz y cuando pase tu trayectoria o pase tu vida, pues a ti te van a recordar precisamente, quizás no por tu nombre o tu apellido, hombre, por supuesto que sí, pero sobre todo por tu honor, tu honestidad y la trayectoria tan firme y que nadie te ha podido desviar, ¿no? Pero gracias también, recuérdalo, a esos sectores que te han informado sin ningún tipo de contaminación y, por supuesto, chanchullo. Es algo así que yo te veo o yo te veré como político bien bueno, yo te compararé pues un poco como el viento, ¿no? Ese viento que nadie ve, nadie incluso puede tocar, sí que se siente y que sobre todo pues va pasando por los árboles, madurando toda la fruta sin ser visto
y precisamente toda esa fruta es la que se va a comer el pueblo. Entonces, eso es lo que me gustaría que tú llegases a ser, no precisamente que cuando vayas a madurar esas peras, pues llegues y te las comas, porque entonces ya te tendré que llamar que eres un robaperas, ¿no? Pero bueno, esto es una pequeña broma que ya para finalizar esta carta, que te dedico con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, y espero que pronto ya termines de estudiar todos estos datos y cuando vengas a la sociedad, pues la puedas gobernar como un padre justo y con una trayectoria limpia, honesto, bueno y sobre todo que llegues a ser muy viejo. Hasta entonces yo te deseo lo mejor y ya me despido de ti, repito, con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Hala pues, hasta luego.